El objetivo de este trabajo es evaluar la relación entre las radiaciones ionizantes y la leucemia linfoblástica aguda en España. La leucemia es un cáncer causado por el crecimiento rápido de linfoblastos, que son un tipo de glóbulos blancos. De esta forma, en la médula ósea aparece una gran cantidad de linfoblastos inmaduros. Los linfoblastos anormales crecen rápidamente y reemplazan las células normales en la médula ósea, evitando que las células sanguíneas se produzcan. La leucemia linfocítica aguda, también conocida como LLA, hace que una persona sea más propensa a sangrar y a presentar infecciones. A medida que la enfermedad causa que los hemogramas bajen, se presentan una serie de síntomas, que son los siguientes: dolor en huesos y articulaciones, propensión a hematomas y sangrado, sentirse débil, fiebre, pérdida de peso, palidez, dolor por debajo de las costillas, pequeñas manchas rojas en la piel, ganglios linfáticos inflamados y sudores fríos. A la hora de diagnosticar LLA, un examen físico puede revelar hematomas, agrandamiento de ganglios linfáticos, hepatomegalia y esplenomegalia y signos de sangrado. Además, se pueden realizar exámenes de sangre, como conteo de sangre completo, incluyendo conteo de glóbulos blancos, conteo de plaquetas, biopsia de la médula ósea y punción lumbar. En el Código Internacional de Enfermedades, también conocido como CIE, la leucemia linfoblástica aguda se clasifica como C91.0. La leucemia es el tipo de cáncer más frecuente en menores de 14 años, y de entre todas sus variantes, la leucemia linfoblástica aguda, también conocida como LLA, es la más común, constituyendo un 80%. La leucemia representa entre un 25 y un 30% de las neoplasias en menores de 14 años. La tasa de incidencia de la leucemia infantil en España es de aproximadamente 4 casos por cada 100.000 personas. Más de un 95% de las leucemias infantiles son agudas, y entre estas predomina la LLA. No se sabe a ciencia cierta cuál es la causa, por eso queremos investigar y proponemos las radiaciones ionizantes como causa directa de LLA. La radiación ionizante es un tipo de energía liberada por los átomos en forma de ondas electromagnéticas, rayos gamma o rayos X, o partículas. La desintegración espontánea de los átomos se denomina radiactividad, y la energía excedente emitida es una forma de radiación ionizante. Las personas están expuestas a diario tanto a la radiación de origen natural como artificial. La población está expuesta a fuentes artificiales como la energía nuclear o el uso médico de la radiación para fines diagnósticos y terapéuticos. Concretamente, el uso médico de la radiación representa el 98% de la dosis poblacional con origen en fuentes artificiales. Si la dosis de radiación es baja o la exposición a ella tiene lugar durante un periodo prolongado, el riesgo es considerablemente menor porque hay más probabilidades de que se reparen los daños. No obstante, sigue existiendo un riesgo de efectos a largo plazo, como el cáncer, que puede tardar años o incluso decenios en aparecer. No siempre aparecen efectos de este tipo, pero la probabilidad de que se produzcan es proporcional a la dosis de radiación. Para elaborar nuestro estudio hemos elegido un estudio de seguimiento. Un estudio de cohortes es un estudio epidemiológico, observacional, analítico, longitudinal prospectivo en el que se hace una comparación de la frecuencia de enfermedad entre dos poblaciones, una de las cuales está expuesta a un determinado factor de exposición, un factor de riesgo al que no está expuesta la otra. Estos individuos no tienen la enfermedad de interés y son seguidos durante un cierto periodo de tiempo para observar la frecuencia en que la enfermedad aparece en cada uno de los grupos. En conclusión, los estudios de seguimiento tienen como objetivo medir la causalidad entre factores de riesgo y la enfermedad a estudiar. ¿Por qué hemos elegido un estudio de seguimiento? Porque es una enfermedad común. De hecho, es el tipo de cáncer más común en menores de 5 años. Además, es fácil seleccionar un grupo de exposición y uno de control y seguirles en un tiempo mediante las medidas que mencionaremos a continuación. En nuestro estudio hemos cogido una muestra con una población cerrada, con un tamaño inicial fijo y definido, un número de 100 personas. No se permiten entradas, solo salidas, ya que pueden ser por muerte y migraciones. Además, se pone como condición que todas las pruebas diagnósticas en este periodo de tiempo no estén relacionadas con el factor, ya que mediremos solo el efecto en su entorno. Las muestras de nuestro estudio se dividen en dos grupos. El grupo de expuestas hace referencia a aquellas mujeres embarazadas que viven próximas a una central nuclear o cuyo trabajo haya tenido o tenga relación con este factor, como es el caso de las trabajadoras de una planta de radiología de un hospital.
El tamaño muestral de este grupo es de 50 personas. Por otra parte, nuestro grupo control está compuesto por embarazadas no expuestas. Si bien es cierto que la radiación natural proviene de muchas fuentes y que todas las personas sufren algún tipo de exposición, las consideraremos como no expuestas, ya que en comparación al grupo problema no padecen el mismo riesgo. Nuevamente, el tamaño muestral es de 50 personas. Mediante nuestro estudio realizaremos un seguimiento desde que se quedan embarazadas hasta 5 años después del nacimiento de sus hijos. Así podremos ver cuántos de los hijos de las expuestas desarrollan una leucemia en comparación con los hijos de las no expuestas. Después, mediante estos datos, valoraremos el efecto de las radiaciones. Durante todo el seguimiento se guardará el anonimato de los pacientes, tanto de las embarazadas como de sus hijos, obteniendo previamente el consentimiento informado de todas las implicadas. Además de determinar la posible influencia de nuestro factor principal sobre la LLA, vemos conveniente analizar si la presencia o ausencia de determinados factores pueden alterar esta relación. Estos son los factores confusores y nos pueden llevar a un sesgo de confusión. Estos son los posibles factores de confusión que vamos a estudiar. Edad de la madre. Podemos pensar que, al igual que en otras patologías, la edad de la madre influye en el desarrollo de la leucemia, siendo mayor la probabilidad de padecerla a medida que la edad aumenta. Peso al nacer. Es posible que un bajo peso al nacer incremente las probabilidades de que los bebés padezcan ciertas enfermedades que empeoren su estado de salud, haciéndolos más vulnerables a la LLA. Para analizar esta relación se pesarán los recién nacidos registrando su peso. Mutaciones genéticas. Es relevante registrar la presencia de enfermedades genéticas que predispongan a presentar tumores, como el síndrome de Down, anemia de Fanconi o la neurofibromatosis, o de algunas situaciones en las que la incidencia del cáncer sea superior a la habitual, como inmunodeficiencias congénitas, enfermedades autoinmunes o malformaciones congénitas. Se realizará un mapa genético de todos los recién nacidos y, en caso de que exista una mutación, también de los padres. Mala alimentación del bebé. Un déficit en el aporte de determinados nutrientes afecta al desarrollo de algunas enfermedades. Se realizará una encuesta orientada a saber si se aportan estos nutrientes y cuántas veces por semana. Consumo de tabaco antes o durante el embarazo. Mediante una encuesta se preguntará a las embarazadas si han fumado antes del embarazo, durante el embarazo o si no lo han hecho. Exposición del padre. Aunque no tan directamente como la exposición de la madre, la del padre también puede incrementar el riesgo de esta patología. Para medir la influencia de esta variable confusora se preguntará a las embarazadas si tienen constancia de que el padre del niño se ha encontrado expuesto a algún tipo de radiación ionizante antes del embarazo. También mediante una encuesta se preguntará a las embarazadas sobre antecedentes familiares relacionados con enfermedades genéticas que puedan incrementar el riesgo de LLA. Asimismo, se preguntará acerca de antecedentes de LLA y, en caso de que la respuesta sea afirmativa, sobre el desarrollo y el desenlace de la enfermedad en estos familiares. Diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2 materna. Como la diabetes materna es un factor de riesgo de muchas patologías en recién nacidos, tomaremos la diabetes como posible factor confusor. Por lo tanto, preguntaremos a las madres si lo padecen. Después de terminar el estudio y habiendo recogido todos los datos, procedemos a analizar mediante métodos estadísticos todas las variables. Mediante medidas de frecuencia registraremos el número de niños que desarrollan la enfermedad en el periodo de tiempo dentro del estudio. Calcularemos la prevalencia de la enfermedad y la incidencia acumulada, es decir, la proporción de individuos que enferman en un tiempo determinado. También hallaremos la razón de enfermos frente a no enfermos dentro del grupo de madres expuestas. Así, sabremos por cada niño enfermo cuántos niños sanos hay dentro de ese grupo. Mediante medidas de asociación como el riesgo relativo, estimaremos si, según nuestro estudio, las radiaciones ionizantes son un factor de riesgo o protector para el desarrollo de la leucemia linfoblástica aguda. Si el RR es mayor que 1 y el intervalo de confianza es significativo, se trata de un factor de riesgo. Si es menor, será un factor protector. Si el intervalo de confianza no es significativo, no podemos decir que haya relación, pero tampoco que sean independientes. Para que sean independientes, RR debe ser igual a 1. Queremos saber qué cantidad de la enfermedad es debida a la exposición. Mediante medidas de impacto como el riesgo atribuible en expuestos, obtendremos la diferencia entre la incidencia de expuestos y no expuestos. Mediante la fracción etiológica en expuestos, representaríamos la proporción de la incidencia de la enfermedad que se evitaría entre los expuestos si se evitara el factor de riesgo, es decir, la proporción de la enfermedad que es atribuible a la exposición. O, dicho de otra manera, cuántos enfermos de LLA se deben a la exposición a radiaciones ionizantes. Los sesgos son los errores sistemáticos cometidos no intencionadamente por fallos a la hora de diseñar el estudio.
En nuestro estudio hemos tenido sesgos de selección y sesgos de información. Los sesgos de selección es el sesgo en la selección del grupo de estudio. Este fallo se puede cometer al elegir personas con ciertas características obviando a las que no cumplen con ellas. Por ejemplo, elegir solo mujeres y no hombres. En nuestro estudio se podría dar con el caso de que la enfermedad se deba a la exposición de los padres y no de las madres. Estratificando los resultados según la exposición del padre a las radiaciones iónicas, evitaríamos este error. En este tipo de sesgos suceden sesgos por abandono, que es el riesgo que una persona del estudio abandone antes de que lo finalice. Es muy poco probable que exista un sesgo por abandono, ya que la exposición no está proporcionada por nosotros, sino que pertenece a un ámbito de su vida cotidiana. Sin embargo, podría producirse alguna migración o fallecimiento. Este es un error que no podemos controlar, pero es mínimo. Los sesgos de información. Es la recogida de datos que conduce a errores sistemáticos de medida de la exposición o del diagnóstico de la enfermedad. Un sesgo típico de la exposición es el sesgo de memoria, en el que los pacientes olvidan la respuesta a cuestiones significativas para el estudio. Este sesgo se puede evitar realizando encuestas detalladas sobre los factores que queremos analizar y que solo podamos hacerlo mediante un cuestionario. Existe el sesgo de clasificación diferencial que se produce cuando no se toman medidas idénticas en ambos grupos. Evitamos el error de clasificación diferencial preguntando las mismas cuestiones en las encuestas para todas las personas incluidas en el estudio. También encontramos los sesgos de confusión. Los factores de confusión modifican la relación entre la exposición y la enfermedad y, por tanto, confunden la asociación. Se asocian con ambas variables, pero no se interponen entre ambas. Para determinar si los factores de los que sospechamos son confusores o no, estratificaremos cada variable con el riesgo relativo bruto de nuestro estudio. Si la diferencia supera el 10-20%, tendremos en cuenta el riesgo relativo ajustado y podremos afirmar que el factor en cuestión es un factor confusor. Además, nos permite definir posibles nuevos factores de riesgo y qué proporción de la enfermedad se debe a ellos. Gracias al riesgo relativo ajustado, podemos ver claramente el efecto de las radiaciones sobre la enfermedad, sin que otros factores puedan alterar este resultado. Por otra parte, el error aleatorio es aquel que se da cuando en lugar de a la población entera se elige una muestra. Este error es inevitable, sin embargo, se puede reducir mediante la elección de una muestra de mayor tamaño. En nuestro caso, con un tamaño muestral de 100 personas, tendremos un error aleatorio de aproximadamente un 10%. Esta es la manera en la que hemos ajustado nuestro presupuesto económico y el error. Para finalizar, queremos recordar que la LLA es desgraciadamente una enfermedad que afecta a un amplio número de niños, siendo concretamente el tipo de cáncer más frecuente en la población infantil. Este dato es verdaderamente doloroso, pues ningún niño debería pasar por una situación como esta. No obstante, queremos lanzar un mensaje positivo, recordando que un 80% de los niños a los que se les diagnostica se recuperan y que trabajando unidos podemos salvar muchas vidas. Muchas gracias por vuestro tiempo.